Les contamos, la licencia de Chevron en Venezuela siempre ha sido una pieza clave en el rompecabezas entre lo que es Caracas y Washington. La nueva licencia otorgada por la administración de Donald Trump es muy restringida, solo permite actividades básicas y bloquea cualquier posibilidad de exportación o venta de petróleo. Y el mensaje parece ser claro desde la Casa Blanca, ¿no? No más flujo de dinero para la administración de Nicolás Maduro, pero ¿qué implicaciones tiene esto sobre todo para la economía del venezolano, que es lo que realmente nos importa? Hoy nos acompaña Elías Ferrer, él es experto en temas de petróleo para analizarlo. Bienvenido, Elías. Hola, gracias. A ver, en 2024 la actividad de Chevron inyectó más de 3.000 millones a la economía venezolana, ¿no? Según cifras oficiales y estimaciones del sector. Hoy esa realidad cambia radicalmente con una licencia mínima y restringida sin capacidad comercial. Pese a lo que dice Delcy Rodríguez, ¿qué permite y qué no permite esta nueva licencia para dar una claridad a las personas que nos están viendo y escuchando a Chevron por el gobierno de Estados Unidos? Sí, bueno, para pensarlo bien, esta licencia es exactamente igual o casi igual que la que había entre 2019 y 2022, es decir, cuando habían sanciones completas. Y lo que dice a Chevron es que, bueno, puedes mantener la seguridad de tus instalaciones y puedes hacer algunos temas de mantenimiento mínimo, pero es, digamos, como que no puedes trabajar en esa zona más allá de esas actividades que ya acabo de decir, ¿no? Es decir, son sanciones completas ahora lo que tenemos con Chevron. Ahora, esta nueva licencia, como decimos, solo permite operaciones mínimas sin venta ni exportación de crudo. Sin embargo, Chevron no es una empresa cualquiera. Su presencia moviliza inversiones, servicios, contratos. ¿Cuál va a ser el rol real de Chevron en Venezuela a partir de ahora? ¿Y por qué no es lo mismo hablar de Chevron que de Repsol o Eni, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, bueno, Chevron produce muchísimo más petróleo en Venezuela, porque si Repsol está produciendo 40.000 barriles por día de media, un poco más, las empresas mixtas con Chevron están produciendo 240.000, 250.000 barriles por día. Y claro, ya vamos a ver que va a perder todos esos contratos de cuatro empresas mixtas que, bueno, todas esas contrataciones de servicios, porque vamos a ver, Chevron no hacía todo el trabajo con empleados directos, sino que iba subcontratando cada actividad que tiene a empresas de servicios. Y eso, claro, va a tener un impacto en la economía venezolana, sobre todo en zonas como Maracaibo, pues, en Anzoátegui. Algunos efectos económicos pueden tardar en manifestarse, pero otros son casi inmediatos. ¿Cuándo crees tú, desde tu experiencia como experto en estos temas petroleros, se sentirán los primeros impactos de esta medida en la calle, ¿no? Digamos, en los números duros de la economía venezolana? Bueno, hay un tema ya en el mercado cambiario que ya se está sintiendo, porque ya existe la expectativa, ¿no? Y es que, claro, Chevron, según la licencia que tenía prohibido pagarle dólares al Estado venezolano o a PDVSA. Entonces, tenía que traer sus dólares, cambiarlos, comprar bolívares y pagarle al Ministerio de Finanzas o a PDVSA en bolívares. ¿Qué pasa en ese caso? Que que estaba llenando el mercado cambiario con divisas, que son muy importantes. Es decir, en el mercado cambiario venezolano, las divisas llegan de las empresas petroleras, principalmente Chevron, por supuesto, y de las remesas. Luego, otras fuentes que otros países pueden tener como inversión extranjera directa son casi insignificantes en este contexto, ¿no? Entonces, ya en el mercado cambiario se siente, es decir, una tasa oficial que antes era de 70, ahora está en 95, ¿no? De bolívares por dólar. Y eso ya directamente se siente. Y creo que es como el 40% de las divisas, según cálculos de economistas, el 40% de las divisas que se liquidaban en el mercado cambiario privado venezolano venían de Chevron. Entonces, claro, todas esas empresas que estaban comprando esos dólares ya no los van a tener. Es decir, lo van a tener mucho más difícil, va a ser mucho más caro comprar dólares. Ahora, ¿por qué Delcy Rodríguez dice que la operación está todavía operativa? ¿Cuánto tarda más o menos esto en desmontarse o es una narrativa que ellos están enviando al mundo o al venezolano para dar tranquilidad? ¿Cómo se lee esto?
Lo que dice ella puede ser perfectamente posible. Es decir, Chevron no producía directamente, sino que era socio de una empresa mixta. La empresa mixta trabajaba o con sus propios empleados o contrataba servicios a otras empresas, ¿no? Entonces, esa empresa mixta sigue existiendo y Chevron sigue siendo socio, aunque no pueda hacer nada y no pueda incidir ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Si en caso de que PDVSA no haga las mismas inversiones y no tome las mismas decisiones o no traiga el mismo talento que Chevron, entonces, claro, la producción va a empezar a bajar poquito a poco. Esa es la previsión que tienen muchos economistas. Podríamos ver, digamos que tenemos 250.000 barriles por día que está produciendo Chevron de media, o 240.000, 250.000. Eso podría bajar a unos 190, 180.000 barriles por día en 1 o 2 años. Esas son algunas de las estimaciones que existen. Esto, claro, no es tan fácil de saber, pero creo que estamos hablando de algo así, porque no van a haber las mismas inversiones, no va a haber el mismo talento, las mismas decisiones gerenciales y no van a haber algunas de las importaciones de diluyentes de petróleo y otros materiales muy importantes que traía Chevron. Ahora, en su momento, Chevron y otras empresas que operaban bajo licencia representaban, como bien dijiste, más del 40% del dinero que entraba al país. Y justamente por esto que explicas, si el flujo se corta, ¿no? Y el Estado venezolano no tiene fuentes de financiamiento, la única salida, ¿qué será? La devaluación o se avecina una nueva escalada inflacionaria. ¿Cómo se vislumbra esto? Sí, a ver, yo creo que hay que entender que no es el 40% de las divisas que entran al país, sino las que se liquidan en el mercado cambiario. Es decir, claro, Chevron, como dije, tiene que venir al mercado cambiario, comprar los bolívares y vender los dólares. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el petróleo siempre va a haber alguien que lo compre. En el mercado negro, en el mercado gris, en el Sí. mercado oficial, ¿no? Entonces, bueno, seguramente habrán empresas chinas a través de Malasia que van a terminar comprando ese petróleo, con descuentos incluso, pero sigue entrando bastante flujo de caja. ¿Qué va a pasar? Que ese dinero va a ir directamente a PDVSA, esos dólares entran directamente al Estado venezolano, y ahí ya lo que es muy probable es que no terminen en ese mercado cambiario. Y ahí es cuando se dice que puede haber un problema en la economía, que el Estado venezolano, el régimen, va a tener problemas para financiarse. Eso ya es otro tema, porque claro, van a ganar unos dólares que antes no ganaban. Claro. El resto de la economía sí va a sufrir y como dije, ya hay una expectativa de que la tasa de cambio se baje. No, y al final el que sufre, como siempre, es el pueblo, el que no tiene acceso a esos dólares, el que no tiene acceso digamos, a, a los productos básicos, ¿no? La industria Ujú. petrolera también no solo funciona sola, depende de una red de empresas, de servicios, de contratistas, de transporte, de tecnología y todo eso dinamiza en la economía. ¿Qué pasa con ese ecosistema productivo después de esta decisión? ¿Se va a desmantelar también ese motor secundario? Porque no solamente Chevron. Claro, no, son varias empresas, ¿no? Y no se va a desmantelar completamente, pero desde luego que sí va a sufrir. Y lo cierto es que, claro, estamos volviendo a un periodo que ya teníamos, es decir, ya podemos decir, bueno, entre 2019 y 2022, ¿qué es lo que pasó? Y yo creo que podemos fijarnos en ese periodo y ver qué es lo que pasó con las empresas petroleras venezolanas. Sufrieron mucho, o sea, las empresas de servicios principalmente, estoy hablando, ¿no? Sufrieron mucho en ese contexto, pero sí es verdad que aprendieron a adaptarse a ese nuevo contexto y yo creo que, bueno, tanto ellas como el régimen de Maduro y muchos otros actores, sí es verdad que van a haber aprendido cómo lidiar con esta situación hasta cierto punto y por eso no vamos a tener el mismo shock que hubo entonces. Ahora, hablando un poquito más coloquial, Chevron no solamente fortalecía las finanzas públicas, sino que también generaba efectos indirectos en los consumidores y en la estabilidad de los precios internos, ¿no? ¿Cuál será el efecto desde tu perspectiva de esta restricción en el bolsillo de los venezolanos, en el ciudadano de a pie, en un país donde todo termina pagándose en el precio final de los alimentos? Bueno, claro, si ya de entrada vemos una devaluación del bolívar, eso va a ser muy importante para el bolsillo de la gran mayoría de venezolanos
que aunque los precios estén dolarizados, mucha gente de aquí paga en bolívares, ¿no? O sea, con una referencia al dólar, pero pagando en bolívares. Y gana sus salarios en bolívares, pensando en dólares, pero igual terminas, entra en bolívares a tu cuenta, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran dilema, que empezando por la devaluación nada más. Luego tendremos problemas seguramente económicos en las zonas petroleras que dependían de esos trabajos, de esos servicios y de esos trabajos indirectos de la producción petrolera. Es decir, la gente que le vende comida a los que van a hacer servicio de Chevron, por ejemplo, ¿no? Eso es los indirectos. Y estamos hablando de Zulia, de Anzoátegui, de zonas petroleras que a un nivel más local, ¿no? Y luego al nivel global vemos la devaluación cambiaria y, bueno, incluso se habla de que podrían haber problemas con la gasolina porque Estados Unidos, a través de Chevron, traía diluyentes muy importantes para procesar el crudo extra pesado venezolano y para producir gasolina que ahora será un poco más complicado, ¿no? Irán, otros países pueden suplir de alguna forma, pero no al mismo nivel y no con la misma calidad que Chevron. Ahora, hay quienes dicen que esta no es solo una mala noticia para el gobierno, sino también para los trabajadores, las empresas conectadas a la cadena petrolera y para los niveles de precio, ¿no? Veremos un impacto también directo en el empleo, los costos, la estabilidad de los mercados internos. Claro, desde luego, y es el cambiario, ¿no? En un país que depende tanto de las exportaciones petroleras, se va a ver afectada toda la economía. Cuando se devalúa la moneda, se ven afectados también los productores de café, o sea, todo el mundo, ¿no? Todos los que necesitan importar alguna cosa del exterior. Y mientras que el Estado, bueno, vamos a ver, cuando estaba Tarek El Aissami de ministro de PDVSA y habían sanciones, el Estado no le fue tan mal dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, sí podían traer muchos ingresos y se veían en ciertas zonas por ejemplo, en las Mercedes en Caracas, se veía como que había mucha inversión del flujo que llegaba directamente a unas pocas personas en PDVSA. Bueno, sí tenían mucho dinero, pero lo estaban invirtiendo en temas muy selectivos que nos llegan a toda la población. Agradecemos a Elías Ferrer por haber aportado claridad en medio de un escenario tan complejo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era Elías Ferrer, experto en temas petroleros. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.